Decía que el túnel que está ahí que... Sí, mire, las investigaciones inician a finales de 1904, principios de 1905, ordenadas por aquel entonces presidente de la República Mexicana, Porfirio Díaz. Inician las investigaciones. Posteriormente las suspenden como 2 años y en 1908 se realizan las investigaciones, pero ya a gran escala. Entonces, cuando se dan cuenta los arqueólogos que el Templo del Sol tiene la misma base que la pirámide de Egipto, la de Keops, entonces ellos en 1908 perforaron ese túnel con la intención de investigar el interior del Templo del Sol para ver si encontraban tumbas o tesoros. Si no encontraron nada, las construcciones son sólidas, compactas. Ese túnel va al centro del Templo del Sol, asciende saliendo por la parte posterior de la quinta plataforma. Si usted da la vuelta, mira, ahí donde están esos 2 tubitos de 3 a la derecha, usted da la vuelta va a encontrar la salida. Entonces no encuentra nada. El núcleo del Templo del Sol es de bloques de adobe recubierto con piedra. Entonces la conclusión a la cual se llega, que todo esto que observamos lo utilizaron los teotihuacanos como un centro ceremonial. Hay una confusión muy grande en que algunos relacionamos aztecas con teotihuacanos y decimos que esto lo hicieron los aztecas. Los aztecas no tuvieron que ver nada en la construcción de este lugar. ¿Por qué? No perdamos de vista que la cultura azteca fue una cultura nómada, que andaban de un punto para otro. Los teotihuacanos fueron sedentarios. Sedentarios quiere decir que allí donde llegaron, pues este lugar aquí construyó su ciudad. Ahora, la cultura azteca llega en 1350 después de Cristo, cuando esto ya estaba construido pero ya estaba abandonado. Los aztecas ocupan un tiempo este lugar, pero posteriormente continúan hacia lo que es el centro de la Ciudad de México. Todo lo que las construcciones coloniales que se encuentran en el centro de la ciudad, si el gobierno las tirase abajo, aparecería lo que fue la Gran Tenochtitlán. Recordemos que atrás del Palacio Nacional, a un costado, está Templo Mayor, es un azteca 100%. Ahora, lo sorprendente de este templo es que está orientado de oriente a poniente. Ajá, y tiene la misma base que la pirámide de Egipto, 226 metros de base. Ajá. A diferencia de que, por ejemplo, algunos me hacen la observación y me dicen, porque yo enfatizaba mucho que la pirámide del Sol, que la pirámide de la Luna, que la pirámide de Quetzalcóatl, y por ahí alguien me hizo la observación y me dijeron, mire señor, los términos que usted utilizando no son propios de estas construcciones. Le digo, si los libros aquí me lo están diciendo. Ajá. Dice, no, mire, si usted está mencionando una pirámide, tenga en cuenta que una pirámide es un cuerpo geométrico, un triángulo que termina en punta, y este no tiene punta. Se ha construido 1, 2, 3, 4, 5 plataformas. Ahí está el término equivocado. Esto puede ser o es basamento piramidal o pirámide troncal. Ahora, ¿por qué situación los teotihuacanos tienen este tipo de arquitectura? Porque para nosotros un siglo lo componen 100 años, ¿verdad? Para la cultura teotihuacana lo representaban 52 años un ciclo. Para nosotros un mes tiene 30 o 31 días, dependiendo, 28. Sí. Para la cultura teotihuacana lo representaba 19 días, un mes. Entonces, al final de un siglo, ellos tenían la idea de que el sol iba a dejar de alumbrarles. Entonces construían un templo nuevo, pero no tiraban el viejito, sino encima. Construían uno y otro y otro y otro. Edificaban sobre el mismo. Exactamente. Entonces, porque ellos tenían la idea de que entre más altos estuvieran sus templos, más cerca de sus dioses estaban. Ajá. Entonces, por eso vemos estas construcciones tan grandes, tan majestuosas, ¿no? En sí, el Templo del Sol tiene 65 metros de altitud, 243 escalinatas y 226 metros de base. El Templo de la Luna, que está edificado al lado norte, tiene 119 escalinatas, 154 metros de base y está orientado igual hacia el sur. Este templo pareciese que tiene 55 metros de altitud. Este templo pareciese que es más pequeño, porque estamos hablando de 65 metros, estamos hablando de 55. Entonces estamos hablando de que el Templo de la Luna tiene 10 metros menos. Pero si observamos las construcciones de norte a sur, nos vamos a dar cuenta que van descendiendo. Hay un desnivel de 10 metros de sur a norte. A la conclusión que se llega que el Templo de la Luna fue construido en un nivel más alto, el Templo del Sol en un nivel más bajo, por lo tanto los dos templos están en la misma altura. La única diferencia es el desnivel
que aparentemente la hacía ver más grande. Exactamente. Esta, ¿no? Ahora, ¿quiénes vivieron en el interior de este lugar? Los únicos que tenían el privilegio de vivir en el interior de este recinto fueron los sacerdotes, el personal encargado de la limpieza y el cuidado de este lugar. Para la comunidad en general, todo esto era un centro sagrado. La cultura teotihuacana no practicó el sacrificio humano. Eso lo hicieron posteriormente los aztecas. Por eso ahí está la confusión en que decimos, esto lo hicieron los aztecas porque aquí practicaron el sacrificio humano, que le sacaban el corazón a las doncellas, que lo ofrecieran a los dioses. Bueno, posiblemente cuando llega el azteca y ocupa el lugar, lo haya llevado a cabo. Pero los teotihuacanos no. Los teotihuacanos, las conclusiones que se han sacado, que ellos ofrecían en sus ceremonias semillas, frutos, vestimentas, penachos de plumas exóticas, no de vidas humanas. Para ellos la vida humana era sagrada. Ahora, no debemos perder de vista que la cultura teotihuacana fue una cultura politeísta. Aquí se manejan 3 deidades importantes, que fue el sol, Tonatiuh, la vida, la luna, Messi, la noche, la oscuridad, el infinito, el inframundo, y Quetzalcóatl, que es el tercero, la serpiente emplumada, la columna vertebral del hombre. Por eso el sobrenombre de Avenida de los Muertos que tenemos aquí, esta avenida, es un sobrenombre que los aztecas le ponen, que aún en la actualidad lo conocemos, con el sobrenombre de Calzada de los Muertos, porque cuando entran los aztecas a este lugar y ven las construcciones a ambos lados y encuentran restos humanos, inmediatamente piensan que son tumbas. Entonces ahí que la azteca le pone Calzada de los Muertos. Pero las investigaciones han arrojado que las construcciones a ambos lados son templos dedicados a diferentes deidades. Bueno, ya mencionamos 3 deidades importantes, que es el sol, la luna y Quetzalcóatl. ¿Cuáles son los demás? Tlaloc, símbolo del agua; Ejecatl, símbolo de la agricultura; Huitzilopochtli, símbolo de la guerra; Xochitl de las flores; Huehueteotl, símbolo de la sabiduría de los ancianos. Por eso Teotihuacán quiere decir en náhuatl lugar de dioses o lugar donde los hombres se vuelven dioses. Teo en náhuatl o en griego quiere decir Dios, Teo, Dios, y Huacán, ciudad, la ciudad de los dioses. Ahora, el acabado final de todas estas construcciones o templos fue de madera. Entonces, uno de los materiales básicos que utilizó esta cultura para la construcción de esta ciudad fue la madera. Por eso nos llama mucho la atención el por qué los teotihuacanos abandonan su ciudad, por la falta de agua. Al llegar esa cultura a este valle, todo este lugar era un lugar muy fértil, mucha vegetación, mucha agua, muchos bosques. Pero cuando empiezan a limpiar todo el valle para sacar su madera y para la construcción de su ciudad, inconscientemente a través de los años, a través del tiempo, esto lo van convirtiendo en una zona árida, desértica. El punto que obligó a dejar su ciudad fue la falta de agua. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, decimos esto por lo siguiente. Si venimos del templo de Quetzalcóatl, necesariamente tenemos que pasar por esta parte. Mire, aquí pueden ver, este es el templo de Quetzalcóatl, puerta número 1. Aquí pueden ver claramente que aquí dice río San Juan, aquí en el otro lado dice río San Juan. Si vemos, era un río caudaloso de agua dulce que alimentaba la ciudad asentada alrededor de ella misma. Usted pasa en la actualidad y ve esto y le da tristeza porque aquí dice río San Juan y solamente ve un barranco seco, contaminado. Ahí está la respuesta, el por qué la cultura teotihuacana abandona su ciudad, por la falta de agua. Ahora, ¿por qué decimos que los materiales que utilizaron fue la madera? En este templo, Palacio de Quetzalpapalot, estas estructuras que usted observa, estas columnas, pareciese que tuvieran acero en el centro. No, no tienen acero, tienen troncos de árbol. Usted ve los techos. Ahorita que vaya allá, le voy a pedir de favor que observe los techos cómo están construidos. Nosotros en la actualidad ponemos estructura metálica, ¿no? Las losas que comúnmente se le conoce. Ellos juntaban vara fina, primero, troncos de árbol y luego lo pulían, o sea, lo aplanaban, eran las losas o techos. Por eso toda esta ciudad estaba totalmente estucada, pintada y decorada, no se veía la piedra como se ve en la actualidad. ¿Tenía madera? No, tenía estuco, aplanado, por eso las piedras que sobresalen era para sostener el aplanado, para sostener toda la argamasa. O sea, ¿con qué hacen la masa? El material que utilizaron fue piedra caliza molida, baba de nopal y barro. Ahí van, sí, baba de nopal. Mira, yo anteriormente, mi madre en paz descanse, cuando llegaba Semana Santa, en aquellos ayeres se acostumbraba que se tenían que blanquear las casas por dentro y fuera. Y yo me extrañaba porque ponía cal, luego lo batían con barro y ponían
baba de nopal, penca pues, y luego aplanaban, hacía un pegamento bastante resistente, mejor que el cemento, Que el concreto. que el concreto, en serio. Entonces ahora miren, para que se den una idea de cómo se encontraba esta ciudad en los inicios de las investigaciones. Aquí dice Pirámide del Sol 1905, cuando iniciaron las investigaciones. ¿Cómo estaba este templo? Totalmente derrumbándose, todo muy maltrecho. Ahora, ¿cómo se encontraba el templo de Quetzalcóatl 1905? Es totalmente ya derrumbado. Ajá. Ahora, ¿cómo se encontraba la avenida o calzada de los muertos? 1905. Ajá, cuando iniciaron las ruinas. Ruina totalmente. No, mire, ese montículo que tenemos aquí al fondo, pues es un templo pequeño que aún no ha sido limpiado, ¿eh? ¿Dónde están los árboles? Sí. Ahorita porque ya está todo acordonado, ya no dejan pasar. No, porque luego hacemos avenida. Pero mire, ahora en la actualidad, ¿cómo se observa el templo de Quetzalcóatl ya reconstruido? Ajá. ¿Cómo se observa la avenida ceremonial? Esta y esta. Y el templo de la luna. ¿Cómo se observa el templo del sol? Ya totalmente reconstruido. Mire. El templo de la luna ya reconstruido. Entonces, ha habido No, un qué cambio. cosa, no, sí. Ya darle el valor a realmente a lo que le debemos de dar el... Fíjese ¿Y que, qué comían? bueno, ellos comían semillas, calabaza, lo demás, todo, ahora es pura cosa natural, ¿eh? Ajá. Sí, Maíz, frijol, todo eso era lo que ellos cultivaban. Perfecto. Sí. Animales, porque pues en aquellos ayeres, bastantes animales había, ¿no? Sí. Conejos, Todo. demás. Todo eso, sí. Era parte de su alimentación. Y lo que ellos manejaron mucho fue el troike, porque ellos no conocieron la moneda. Productos, exactamente, intercambiaban semillas por telas o algo así, ¿no? Que les Animales, ándale, que animales. hicieran falta, sí. Sí. Ajá. Oye,